que necesiten cada elemento. Dentro de estas aleaciones tenemos a los alambres que se utilizan en ortodoncia, que se van a considerar o se van a clasificar en elementos activos y pasivos. Los elementos activos son los que van a almacenar y van a liberar la fuerza, ¿no? Ya sea de manera continua o de manera intermitente. Y dentro de los elementos pasivos tenemos a los alambres que se utilizan para las contenciones, ¿no? Como retenciones. Estas aleaciones a su vez van a pasar por tratamientos térmicos cuando se necesite, es lo que se llama como templado, que van a cambiar, que se busca de esta manera cambiar las propiedades intrínsecas de cada aleación, de cada alambre. Dentro de este proceso vamos a encontrar dos fases, una fase llamada austenita y la otra llamada martensita. La austenita, aquí vamos a encontrar que el alambre va a tener una característica suave y dúctil. Generalmente el punto de fusión, la temperatura de fusión que se necesita para llegar a esta fase es bien alta. Y en la fase martensita sí es menos temperatura de fusión, y aquí vamos a encontrar que el alambre va a tener una característica dura y quebradiza. Bueno, a lo largo de la historia se ha tenido la presencia de múltiples aleaciones. Se empezó con el uso de las aleaciones preciosas, que se sabe que se empezó en 1930 con el uso de este tipo de aleaciones, y estaba basado principalmente en el oro, ¿no? Pero no era como este elemento, este metal era la base, pero no se podía utilizar solo porque era demasiado blando y costoso. Generalmente se utilizaba el oro de 14 y 18 quilates. Para poder obtener de esa manera una aleación o un metal que sí se pudiera utilizar a nivel clínico, se llegó a unir con el paladio, la plata y el cobre. Bueno, aquí en este cuadro se puede ver el porcentaje, ¿no? Como dije, en mayor medida los metales que se utilizaron para la fusión fue el cobre, la plata y el paladio, y aparte del platino y el níquel, ¿no? Que se ve que es en menor porcentaje. Otras aleaciones que también encontramos es la de cobre y zinc. Es llamado también cobre amarillo. Su nombre también comercial es latón. Esta aleación es muy dúctil y maleable, y se utiliza generalmente para obtener una separación interproximal, para colocar las bandas. Otra aleación muy utilizada actualmente, ¿no?, es el acero inoxidable. Esta aleación es la que desplazó a lo que es las aleaciones preciosas. Aproximadamente en el año de 1930 que apareció, y luego ya terminó por desplazar a lo que era el oro hasta 1940 que se dejó de utilizar. Principalmente tiene como característica que es resistente a la acción de los agentes químicos, y es por eso que no se corroe. Bueno, acá tenemos una imagen con lo que se puede observar cuál es su valor del módulo de elasticidad, ¿no?, que es bien alto, que es de 1. En cuanto al acero inoxidable, su composición en mayor medida es el hierro, que tenemos que es en un porcentaje de 73.8%, seguido del cromo y del níquel, y en menor medida del carbono. Tiene como característica principal la comodidad para trabajarlo, un buen módulo de elasticidad que le da alta rigidez, es maleable, tiene baja fricción, y como dije anteriormente es resistente a la corrosión, y sobre todo de bajo costo, ¿no? Y para obtener esta aleación tenemos dos fórmulas, llamada la primera fórmula de Charlier y la otra es la fórmula de Wipla. Bueno, los elementos que se contienen en esta fórmula son los mismos, solo que varían en porcentaje, que realmente es mínimo, ¿no? Es en lo que es el hierro
y el cromo básicamente. Este acero inoxidable, esta aleación también es sometida al tratamiento de calor. Y hay dos fases por la que es sometida. Bueno, depende de lo que se quiera obtener, ¿no? Acá tenemos uno de ellos, que es un tratamiento llamado como recocido o matar el alambre, que necesita aproximadamente 1000 °C. Y aquí se observa que el acero inoxidable pierde todas sus características. Y el otro proceso es para liberar las tensiones. Aquí sí se necesita menos temperatura y no se pierden las propiedades de la aleación. Dentro de sus características clínicas, como mencioné y se vio en el gráfico, el acero inoxidable va a tener un módulo de elasticidad grande. Por ello va a ser muy rígido, va a ser resistente a la deformación, tiene alta maleabilidad, va a emitir fuerzas altas, almacena poca energía, porque al liberar las fuerzas altas no va a ser una fuerza continua, y por ello va a requerir activaciones frecuentes. Es por esto que este tipo de aleación está indicado para un cierre de espacios por deslizamiento y en técnicas generalmente sin fricción. Dentro de las ventajas del uso de esta aleación es que tiene mucha resistencia, es inocua, durable, se va a encontrar que no se va a quebrar, es estable, inolora, insabora y es muy buena para soldarse, no va a necesitar ningún auxiliar y sobre todo de bajo costo. Y dentro de sus aplicaciones clínicas, bueno, encontramos que se pueden utilizar en todas las fases, ¿no?, de tratamiento ortodóntico, porque les vamos a encontrar en todas las formas, en redondo, rectangular, cuadrado también, y nos va a permitir dar los toques finales, ¿no?, en lo que es en la finalización, para dar los torques finos y los dobleces compensatorios. Otra variante de esta lesión es el alambre australiano. A diferencia del acero inoxidable, este alambre sí va a permitir periodos largos sin deformarse. Va a ser utilizado cuando se necesiten fuerzas ligeras. Dentro de sus características clínicas, es un alambre que va a ser más templado, va a liberar fuerzas más altas y se van a utilizar en las fases intermedias y finales. También cuando se observen curvas de SPI bien marcadas, este va a ser un alambre que va, va a poder nivelar fácilmente la curva de SPI, porque es, a diferencia del acero inoxidable, es un poco más flexible, pero también se va a quebrar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. El otro grupo de aleaciones es el de cromo cobalto. Acá tenemos como aleación principal, como alambre principal, el giloy. El giloy apareció en los años 70 y es muy utilizado, y hasta ahora, ¿no?, se empezó a utilizar en Estados Unidos y se va a usar básicamente para confeccionar arcos utilitarios y resortes en la técnica bioprogresiva de Ricketts. Y actualmente, como se sabe, es muy utilizado para la técnica MIO. Dentro de su composición, eh, el elemento base es el cobalto, seguido del cromo y del hierro. El níquel también, y en menor porcentaje el molibdeno, magnesio, berilio y carbón. Aquí en el gráfico podemos observar el nivel del módulo de elasticidad, ¿no? Y también podemos ver lo que es la rigidez. Vemos que aquí el cromo cobalto, pero en su fase templada, va a ser más rígido que el acero inoxidable. Y en menor medida el cromo cobalto sin templar.
Bueno, en cuanto al tratamiento térmico que se le dé el Giloy, vamos a tener diferentes tipos. Tenemos el Giloy azul, que es el más blando y más elástico, y es el que nos va a permitir hacer dobleces y soldar aditamentos. Es el que se utiliza más comercialmente. Dentro de sus aplicaciones clínicas, lo vamos a encontrar en tiras y arcos preformados, se va a utilizar en fases intermedias y finales, eh, nos va a brindar dos tipos de fuerza según el tratamiento con el calor, y es ideal para confeccionar los arcos Mew y también los arcos de intrusión. En este punto hay que resaltar lo que es la emisión de los dos tipos de fuerza según el tratamiento de calor que se le dé. Y como mencioné antes, si se le da un tratamiento de calor va a ser más rígido que si no tuviera este tratamiento. El otro tipo del Giloy es el amarillo, que tiene como propiedad que es más dúctil, elástico y resiliente que el azul. El seguido del el Giloy verde es más resiliente que el amarillo. Y por último, el Giloy rojo, que este sí es hiperelástico y más resiliente que los alambres del Giloy. Y, bueno, y dentro de todas estas aleaciones de cromo cobalto, tienen como ventaja que son más resistentes a la fatiga, funcionan por más tiempo, tienen muy buena maleabilidad y al ser sometidos al proceso de templado van a producir fuerzas muy altas, pueden ser soldados, tienen baja fricción y un módulo de elasticidad alterable, ¿no? Por el, por el proceso de templado. Es que va a variar este módulo de elasticidad. Y tiene un costo intermedio. Otro grupo de las aleaciones, encontramos lo que es las aleaciones de titanio. Aquí encontramos la lesión de níquel titanio, la lesión beta titanio, la lesión de níquel titanio superelástico y la lesión de titanio molio. Dentro de la lesión de níquel titanio, bueno, básicamente esta lesión presenta una estructura cristalina, martensítica, estabilizada, y su resistencia, y tiene una resistencia alta a la deformación permanente, ¿no? Esto es lo que, que va a caracterizar principalmente a esta lesión. Está compuesta por níquel, titanio y cobalto, y en mayor porcentaje, como se sabe, de níquel y titanio. Es más conocido como nitinol, ¿no? Debido principalmente a sus dos compuestos de níquel y titanio. Aquí también en la imagen, en este gráfico, se te puede observar que de la misma manera, ¿no? Se ve que el acero inoxidable es el que es más rígido que todos los demás alambres, y que el níquel titanio sí está muy por debajo. Dentro de sus características tenemos que es súper elástico, es 10 veces más elástico que el acero, tiene una memoria de forma, eh, tiene como propiedad también la termoelasticidad y la histeresis. Dentro de sus aplicaciones clínicas es que se pueden utilizar en las fases iniciales del tratamiento, van a emitir poca fuerza, va a funcionar en casos en que se observan grandes apiñamientos y discrepancias, y lo vamos a encontrar en varias formas, en redondos, cuadrados y rectangulares. Dentro de sus características también, como mencioné, bueno, las fuerzas que van a emitir van a ser continuas y ligeras, va a tener alta flexibilidad, son muy versátiles y también presentan fuerzas óptimas y constantes. Dentro de sus presentaciones comerciales lo encontramos como Bioforce de la GAC y Triple Force de Forestadel.
Tadent. Tadent. El otro grupo de aleaciones es el de cobre, níquel y titanio. Este tipo de aleación va a ser súper elástico, va a tener también una alta memoria para regresar a su forma inicial. La fuerza sí es mucho menor, es en 70% de las aleaciones tradicionales, y se fabrican con sensibilidad a 3 temperaturas. Lo vamos a encontrar como tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 2 va a ser activado a los 27 grados centígrados, por ello es súper elástico. El cobre es lo que va a hacer que sea esta aleación muy flexible, y se va a utilizar y va a estar indicado generalmente en pacientes con alto umbral de dolor y con periodontos sanos. El tipo 3 va a ser activado a los 35 grados centígrados, por ello es termoactivo, nos va a emitir una fuerza más ligera. En este caso, de igual manera, el cobre es lo que le hace más flexible, y va a estar indicado en pacientes con periodonto normal y que tengan también un umbral del dolor normal. A diferencia del tipo 4, que este sí va a ser indicado en pacientes que no toleran el dolor y que tienen problemas periodontales de moderados a severos. El otro grupo de aleación es el de titanio, molibdeno y beta titanio. Bueno, en este caso, este tipo de aleación fue desarrollado en 1980. El titanio, vemos que tiene un módulo de elasticidad, solo el titanio como elemento único. Su módulo de elasticidad va a ser mucho mayor que el acero inoxidable, como se observa en el gráfico. Ya sometido a un proceso térmico, este elemento va a ser más estable, y es lo que se considera como beta titanio. Ya cuando llega a esta fase, ya adquiere la mitad de rigidez que el acero, y lo encontramos comercialmente conocido como el TMA, el beta 3, el CNA o el Resolve. Y en esta otra imagen también vemos todas las aleaciones juntas, ¿no? Y el grado de módulo de elasticidad que tiene y su rigidez, ¿no? Acá se puede observar, como mencioné antes, que el Elgiloy, sí, sometido a un tratamiento térmico, supera el acero. Luego, de igual manera el Elgiloy, pero sin el tratamiento térmico. Y ahí vemos el titanio molibdeno, que tiene la mitad de rigidez que el acero. Y muy por debajo en lo que es las aleaciones de níquel titanio. Este TMA va a tener una forma cúbica, centrada y más estable. Esto es lo que es el beta titanio, ¿no? Porque en su forma inicial como titanio tiene una forma hexagonal. Dentro de su composición va a tener en mayor medida el molibdeno, bueno, principalmente el titanio, luego el molibdeno, y por último el circonio y el estaño. Aquí también tengo una tablita en donde se hace la comparación de rigidez de todas las aleaciones. Dentro de las aplicaciones clínicas de la lesión beta titanio, encontramos que tiene la mitad de la rigidez y el doble de flexibilidad del acero. Esta es una característica muy importante que tenemos que tener, sobre todo para saber en qué caso, ¿no?, utilizarlo, en qué tipo de tratamiento. Nos va a permitir también detalles al final del tratamiento. También puede ser utilizado en pacientes que tengan alergias al níquel. No son utilizados en mecánicas con fricción, y tienen un módulo de elasticidad alto.
El uso de estas aleaciones se pueden dar en todas las fases del tratamiento ortodóntico, tanto en la fase inicial, intermedia y final. Bueno, se ha encontrado en múltiples estudios también que este TMA, esta lesión de titanio molibdeno, fue sometido a un tratamiento con oxígeno y nitrógeno. Y de esta manera nos da dos tipos de TMA. Uno que es el TMA azul y violeta, que aquí sí encontramos que este tipo de lesión va a tener coeficiente de fricción menor al TMA convencional. Y el otro es el TMA morado y dorado. Y este también va a tener coeficiente de fricción menor, pero mucho menor que el acero incluso. Y el otro grupo que sí se utiliza en menor medida en el tratamiento son las aleaciones de CNA, aleaciones de titanio mollium, aleaciones de titanio niobium y Optiflex. Las aleaciones de CNA es una variante del TMA, solo que esta aleación va a tener mayor rigidez, pero se va a permitir, sus propiedades van a permitir que se pueda doblar en mayor porcentaje que el acero. De la misma manera como tiene la composición del TMA, va a ser utilizado en caso de alergias, tiene un bajo módulo de elasticidad, tiene mayor flexibilidad que el TMA convencional, también es resistente a la corrosión, maleable, y este sí va a ser utilizado en mecánicas con fricción, a diferencia del TMA convencional, que también se dice que, bueno, que principalmente no se utilizan en mecánicas con fricción porque por su por su superficie. En cambio, las aleaciones de CNA sí tienen una superficie más pulida, más lisa. En el otro grupo de aleaciones tenemos el titanio mollium. Esta aleación también tiene una base de titanio. Y bueno, lo que le hace diferente a las otras aleaciones es el porcentaje de vanadio, pero no es muy utilizable, entonces no se menciona mucho acerca de esta aleación. La otra aleación que se utiliza también con poca frecuencia es la aleación de titanio niobium, que tiene 60% de la rigidez del TMA convencional, va a emitir fuerzas más ligeras que el TMA, es utilizado cuando se observan discrepancias verticales severas y va a permitir realizar dobleces en la fase de finalización. Y el último grupo de estas aleaciones es el Optiflex, que tiene, bueno, es un tipo de alambre, por así decirlo, más novedoso, de última generación, de fibra óptica, que va a tener un núcleo de dióxido de silicona, que es lo que le va a dar la fuerza para generar el movimiento a nivel de los dientes, una capa intermedia de resina de silicona que básicamente su función es proteger el núcleo del dióxido de silicona, y una capa externa de nylon que le va a permitir mayor estética. Ya. Bueno, todas estas lesiones y alambres más utilizados en ortodoncia, bueno, vemos que van a ser utilizados dentro de los brackets que tienen unas ranuras de 0.018 por 0.025, y también en los que tienen la ranura de 0.022 por 0.028. Aquí encontramos dentro de los alambres tanto de acero como níquel titanio, vamos a encontrar alambres redondos trenzados y alambres rectangulares trenzados. Los alambres redondos trenzados, como su nombre lo dice que son trenzados, va a estar constituido por varias fibras.
por 3 o más fibras. Van a ser indicados en las fases de alineación y nivelación y los vamos a encontrar en forma de arcos preformados o también en tiras por pies. Y los números de estos arcos, bueno, la sección transversal de este arco varía desde 0.0155 a 0.0195. Y dentro del grupo de los alambres rectangulares trenzados, estos sí están compuestos por varias hebras que pueden ser de 3, 7, 8 y 9 fibras. Van a ser altamente resilientes y van a servir para la fase de alineación y nivelación. Y bueno, una característica importante de este alambre de rectangular trenzado es que se puede utilizar en la fase final para ajustar la oclusión, pero es como que se busca ajustar la oclusión, pero controlando lo que es el torque. Entonces, puede ser muy útil este alambre en esa fase. El uso clínico de estos dos tipos de alambres, como mencioné, es básicamente para la fase de alineación y nivelación, controlar el torque desde el inicio del tratamiento también se pueden utilizar, y el asentamiento. Esto es básicamente con respecto a los alambres rectangulares trenzados. Pero hay que tener ciertas precauciones, ¿no? No utilizar estos alambres en mecánicas de fricción ni para cerrar espacios, solo en las fases iniciales o en la fase final para el asentamiento. Dentro de los alambres redondos compactos, aquí vamos a encontrar los alambres de acero inoxidable, beta-titanio, níquel-titanio, cobre-níquel-titanio también. Aquí solo se va, en este alambre solo va a estar constituido por una fibra maciza de corte transversal. Varían sus diámetros desde 0.12 a 0.20. El uso clínico es básicamente en la fase de alineación y nivelación y podría ser en la retracción individual. Dentro de las precauciones es que no se van a utilizar en mecánicas de fricción para retracción en masa y no se deben utilizar tampoco para el cierre de espacios de las extracciones. El otro grupo que encontramos dentro de estos alambres compactos son los cuadrados. También va a estar constituido por una sola fibra completamente cuadrada. Varía desde el calibre de 0.014 por 0.014 hasta 0.022 por 0.022. El uso clínico de este alambre es también en la fase de alineación y nivelación, pero aquí ya se pueden hacer la retracción individual de caninos, pero solo cuando se utiliza una aleación de acero inoxidable. Para cerrar espacios también, porque se tiene un buen control y rigidez. Y no sé, y las precauciones que tenemos que tener en cuenta es que no se deben utilizar en mecánicas de fricción, sobre todo el níquel titanio, ¿no? Y ni en cierre de espacios. El otro grupo es son los alambres rectangulares compactos. Bueno, este tipo de alambres se va a caracterizar porque presenta una alta rigidez y va a variar desde el calibre de 0.016 por 0.022 hasta el 0.022 por el 0.028. El uso clínico de este tipo de alambre, de este calibre, sí, aquí sí, con este tipo de alambre se va a poder realizar la retracción en masa de los dientes de las piezas anteriores, superiores, inferiores. También en este caso, para realizar este cierre de espacios en masa, solo se puede usar el alambre rectangular de acero o de titanio molibdeno, pero no los de níquel titanio.
Bueno, aparte de los calibres convencionales, también tenemos otras dimensiones especiales que son utilizados en diversos sistemas, como es el sistema de autocargado. Aquí encontramos un calibre de 0.014, mm, 0.016, 0.017, todos por 0.025. Y bueno, acá también hay un punto que hay que tener en cuenta, que el calibre 0.016 por el 0.022 nos va a permitir un torque activo para el segmento anterior y con menos fricción, ¿no? A comparación de los calibres de mayor, bueno, de los alambres que tienen mayor calibre. Dentro de todos los alambres también podemos encontrar lo que son las ligaduras metálicas y los resortes metálicos. Y las ligaduras metálicas van a variar, o los vamos a encontrar eh, desde el calibre de 0.09 a 0.02. Las características especiales de estas ligaduras metálicas son que, bueno, algunas vienen protectoras, otras pueden ser recubiertas con teflón. Y aquí, bueno, en los casos que se necesiten hacer los Kobayashi, ¿no? Para de repente, en el caso de mordidas abiertas, se van a utilizar los calibres de 0.012 y 0.014. Mm, En cuanto a los resortes metálicos, aquí podemos encontrarlo en dos presentaciones, abiertos y cerrados. Eh, Ambos pueden ser de acero inoxidable o de níquel titanio. La diferencia básicamente es que el abierto se va a utilizar para abrir espacios, que vamos a encontrar en su composición que tiene espirales y que van a estar espaciados. Entonces, cuando se colocan comprimidos y luego estos van a tender a abrirse, ¿no? Y ahí es donde va a generar el espacio. Y los resortes metálicos, que también pueden ser de acero inoxidable y de níquel titanio, aquí sí vamos a observar que los espirales van a estar sin espacios, van a estar juntos. Entonces, cuando se colocan, estos se van a colocar abiertos y van a tender a cerrarse. Ya. Bueno, este es un artículo que encontré y aquí básicamente nos habla sobre la importancia, ¿no? de saber más que todo cuál es la biocompatibilidad de los materiales que utilizamos. Bueno, hay varios materiales que se utilizan no solo en ortodoncia, pero aquí lo resaltante es lo que es con respecto a los metales, ¿no? Eh, bueno, la importancia de esto es que nosotros deberíamos saber cuál es la lesión que vamos a utilizar para, para tener en cuenta en el caso de que un paciente sea alérgico, ¿no? Como mencioné, de repente en el caso de que el paciente sea alérgico a níquel titanio, sabemos que ya tenemos otra opción como el TMA. Ya, eso sería todo.
Doctora, Sí, doctor. sí, se me fue el audio, disculpe. Ah, ya. No se preocupe. Muy bien, preguntas, doctores. Sí, doctor, una pregunta para Erika. Compañera Sí, Erika, más que todo una duda para resolver, tú mencionabas que los alambres de acero tenían baja fricción y los de TMA tenían una alta fricción. Entonces yo dedujo que con eso, cuando uno quiere hacer por deslizamiento, porque tú dijiste que el TMA no estaba indicado para mecánicas de deslizamiento, entonces los de acero sí son ideales para deslizamiento y los TMA, como tienen alta fricción, no, pero sí estarían para mecánicas de desplazamiento. ¿Es así? claro. Ujú, Ah, ya. exacto. Sí, porque como tiene baja fricción, el de acero es el que es el más indicado Ah, para para la deslizamiento. técnica por deslizamiento. Ah, ya. Ujú. Y ahí viene una pregunta la ultimita nomás. ¿Por qué los de acero cuadrado compacto sí tienen alta fricción y están para mecánicas en masa? ¿Los de acero? Tú dijiste de cuadrado compacto, en tu diapo creo que lo leí. Claro. Porque ellos sí estaban para retracción en masa completa. Porque tienen cierto control a nivel del torque. Ah, ya, ya. No tienen, Ajá. y la fricción no tiene nada que ver ahí. No, es más que todo por el torque. Ah, ya. Gracias, amiga. Preguntas, doctores. Erika, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la fase martensítica con la austenítica? Ah, bueno, Ujú. bueno, esas dos fases las vamos a poder ver cuando se hace un proceso de templado. Y para obtener cada fase se va a necesitar diferentes temperaturas. Por ejemplo, para obtener la austenítica es un punto de fusión alto. Se necesitan casi 800 grados centígrados. En cambio, la martensítica es de 250 a 300. Y en la austenítica vamos a ver que el metal, bueno, el alambre va a estar en una presentación más dúctil, más blando. En cambio, el otro va a ser más rígido y más dura. Gracias. A ver, no sé por qué por qué, puedes poner tu diapositiva donde has colocado lo del alambre cuadrado. No sé por qué tendría que tener más fricción que otras composiciones ¿A la de acá? de alambres cuadrados compactos. No se usan mecánicas de fricción para retracción níquel-titanio. Estará de repente dado a la relación de níquel-titanio. Ya Ajá, entendí. ajá. Sí, solo Pero en la fase 7. tampoco, pero tampoco porque en mecánicas donde hacemos retracción con fricción, necesitamos una sección de alambre que nos dé mucha rigidez. O sea, si nosotros queremos hacer patinar una superficie contra otra, entonces definitivamente que necesitamos un cuerpo muy duro, un cuerpo muy duro para que no flexe, ¿no? Uno de los primeros problemas cuando hacemos mucha tensión es justamente la flexión del alambre y esto genera problemas. ¿Preguntas, doctores? Yo tengo una pregunta, doctor. Erika, A ver, ¿por qué se le tiene que dar a algunos alambres tratamiento térmico? ¿Qué mejoraría en ellos el tratamiento térmico? Bueno, en el caso, por ejemplo, del El Giloy, es que lo vuelve más rígido. Y porque si se le da un tratamiento térmico, llega a ser como que
es 40% más rígido que el acero. En cambio, sin tratamiento térmico es la mitad de rígido. Entonces ahí varía. Si quiero aumentar la rigidez, entonces le doy tratamiento térmico, según la propiedad que necesite. Y, y en el caso de los arcos multiloop de acero, ¿recuerdas que también le damos tratamiento térmico? Ah, claro, también. Ujú. Pero Sería para lo contrario, creo, ¿no? Para que sean más maleables o mm, No, es también para que es para sea, que sean más rígidos, es para que sea más rígido. en cualquier alambre. Eh, igual que el Giloy. Ah, cuando hacemos tratamiento térmico a un alambre, aumentamos el módulo de elasticidad. Entonces, el alambre del Giloy azul en estado normal es un alambre que tiene un módulo de elasticidad muy bajo, pero tiene alta formabilidad. Entonces, eh, es muy fácil de doblar. No tengo que estar haciendo tanta fuerza. ¿Alguno de ustedes ya ha doblado el Giloy azul? ¿Ha tenido oportunidad de doblar sí, el Giloy azul en la pizarra? sí, Sí, doctor. Entonces, Suavecito. si comparan el mismo ejercicio, por ejemplo, contra el mismo grosor de alambre en acero inoxidable, se van a dar cuenta que los dedos duelen más, obviamente, cuando se hacen los dobleces con acero que cuando se hacen los dobleces con el Giloy. O sea, es mucho más sencillo conformar un alambre. Pero por otro lado, este alambre que tiene mayor resistencia y no se va a partir, ¿no? Que es el Giloy azul, y ahora vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si no igual le haremos una parte hoy, la próxima parte de la próxima semana. Eh, ah, Cuando nosotros hacemos el tratamiento térmico, completamos ese nivel de rigidez que necesitamos para que se pueda iniciar el movimiento dental. Porque ¿cuál es el problema? Un alambre que, como les digo, es muy dúctil, muy maleable, es tan maleable que permite la activación como la desactivación. O sea, si tengo un alambre que es poco rígido, ¿no? Entonces este alambre se va a desactivar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que necesitamos para que los dientes se muevan. ¿Estamos? A ver, confírmame si ven mi pantalla, por favor. Sí, sí. doctor, sí se ve. Muy bien. Todo la, todos digamos, los materiales en la naturaleza tienen características mecánicas, ¿sí? Por eso, ¿no? Hay características que son extrínsecas, que tienen que ver con propiedades macroscópicas del material, es decir, van a influir ahí, por ejemplo, el diámetro del alambre, ¿no? La longitud del alambre. Pero ya hay características intrínsecas que tienen que ver, ya no de manera genérica, digamos, con el común de propiedades que podrían tener todos los metales, en este caso, aleaciones, sino que tienen que ver ya con la composición interna de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, algunas de las propiedades mecánicas que caracterizan a nuestros metales, a nuestras aleaciones, son estas que están ahí: fuerza, tensión, distorsión, resistencia. Va a haber obviamente un coeficiente de fricción y hay un desgaste que es inherente a... Cuando hablamos de fuerza, nosotros normalmente podríamos definirlo sobre el empuje o tracción que un cuerpo ejerce sobre otro, ya sea que esté en contacto directo o que se encuentre este cuerpo a distancia, ¿no? Cuando esta fuerza es aplicada sobre un cuerpo, va a inducir a un cambio en la posición de reposo o de movimiento. Esta es la primera ley de Newton, ¿no? Todo cuerpo permanece, digamos, en reposo o en estado estático, a menos que exista alguien que cambie este estado de reposo, ¿no?
Si el cuerpo sobre el que actúa la fuerza permanece en reposo, porque obviamente cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo puede generar dos efectos. O lo mueve, aplico una fuerza sobre un cuerpo y lo muevo, ¿no? O lo deformo. Si el cuerpo no se mueve, se va a deformar. Entonces las características que van a generar esta fuerza, ¿no? Y como yo la podría medir, es que todas las fuerzas tienen un punto de aplicación, una magnitud y una dirección de aplicación. O sea, yo voy a tener un punto donde voy a aplicar las fuerzas, ¿no? Una magnitud que la puedo medir, ¿no? A través de algún dispositivo, puedo cuantificar esta fuerza, ¿no? Y obviamente va a llevar una dirección donde voy a aplicar la fuerza. Y nosotros normalmente deberíamos, pero no lo hacemos, ¿no? Deberíamos establecer el newton como unidad de fuerza, ¿no? Nosotros utilizamos el gramo o el kilogramo, debería ser en realidad el kilogramo fuerza o el gramo fuerza, ¿no? Que ¿cómo se llama? Sean los que cuantifiquen realmente esta fuerza. Definimos tensión en algunos términos que es bueno grabarlos para poder tenerlos presentes, ¿no? A futuro, ¿sí? La tensión es la resistencia interna del cuerpo en términos de fuerza por unidades de superficie. O sea, es una resistencia interna, ¿sí? Y es la multiplicación de la fuerza por la unidad de superficie. Entonces, por ejemplo, el Pascal, que es el que debería cuantificar la tensión, es equivalente a un newton, que es la unidad de fuerza, multiplicado por un metro cuadrado, ¿sí? Eso equivale a un Pascal. La distorsión es el grado de formación de un cuerpo sometido a una tensión. Entonces, esta fórmula o la cuantificación de la deformación, ¿no? Sobre la longitud original que tiene el cuerpo es lo que me a, a relación o esta proporción de distorsión, ¿no? Entonces, el grado de distorsión va a variar en función al tipo de material que experimente la tensión y la magnitud de la tensión aplicada. O sea, cada digamos, aleación, hablando ya directamente sobre nuestros alambres, va a tener un diferente, ¿no? Grado de resistencia a esta distorsión, porque la conformación ahora intrínseca, ¿no? De nuestra aleación, es decir, sus propias características internas, son las que me van a dar mayor resistencia o menor resistencia a esta deformación. Sin embargo, nosotros, ¿no? Utilizamos en muchos estudios cuando se habla de alambres, ¿no? De la manera como el alambre se rompe, se fatiga, ¿no? Es la resistencia al estiramiento. Y esto se utiliza para describir la tensión a la que el material empieza a tener un comportamiento plástico, ¿sí? Ah, yo no sabía, por ejemplo, cuando recién empezamos a estudiar un poco el tema de la conformación de los alambres, cómo se fabricaba, por ejemplo, los alambres de acero inoxidable. O sea, cómo es que pueden terminar en un alambre de acero inoxidable que termine, por ejemplo, un alambre redondo 18, ¿no? 0.018 milésimas de pulgada, o un alambre 0.016 redondo milésimas de pulgada. Y es que normalmente se genera, o la máquina, el horno, la fundición, genera hilos de alambre de un determinado calibre, pero ustedes entenderán que fundir, ¿no? un metal tan delgadito es un tema bien complicado, ¿no? Entonces el alambre original se estira a través de una máquina, pasa por una máquina, imagínense una máquina que tiene un diámetro determinado y que debería pasar holgado un alambre, ahora yo cierro ese huequito. Entonces este alambre lo obligo a pasar súper ajustado, más lo prenso antes de usar el alambre, ¿no? Y esto hace que el alambre se estire, ¿no?
y vaya disminuyendo su calibre, su diámetro, ¿no? A esto se le llama trefilado o trefilación, ¿no? Entonces yo este alambre lo sigo pasando cada vez en un huequito más pequeño, ¿no? Y lo sigo convirtiendo en un alambre más delgadito, pero obviamente cada vez que lo paso, no solamente lo estoy, digamos, desgastando de los contornos, sino que lo estoy estirando. Va a llegar un momento en que puedo tener un alambre muy, muy delgado, pero que obviamente ya está pues casi en el límite de la fatiga, ¿no? Entonces, mientras más yo lo siga estirando, va justamente a estar sometido a estas resistencias al estiramiento, en el que es más fácil, o será más fácil, que pueda generar una deformación plástica y también más fácil que se pueda quebrar, ¿no? O sea, vamos a tener ahí un metal que puede tener un resultado diferente. Y la resistencia final, ¿no? Que conversábamos un poco de esto una de las clases, ¿no? pasadas, es la máxima tensión que puede soportar un material antes de ceder a la tracción, ¿no? Y la resistencia máxima a una es la resistencia final a la tensión y una es la resistencia final a la compresión, ¿sí? Entonces, ambas son, digamos, medidas en ambas de las situaciones, ¿no? ¿Qué tanto puede soportar un cuerpo al ser tensado, como cuánto podría soportar un cuerpo al ser comprimido, ¿no? Nosotros utilizamos los dos niveles de fuerza o las dos direcciones de valoración de fuerza cuando tenemos un alambre trabajando, por ejemplo, en un aparato o en la boca del paciente. O sea, vamos a tener fuerzas que van a generar compresión, pero también vamos a tener fuerzas que van a generar tracción, ¿no? Entonces, ambas son importantes. Y la resistencia a la fractura, ¿sí? Que es la tensión ante la cual un material se va a terminar rompiendo. Y esto no necesariamente coincide con el punto de máxima tensión, ¿sí? Sino que aquí ya entra en juego otros factores como la cristalografía interna, es decir, ya la configuración interna del material, ¿no? Que va a ser sometido a estas cargas, ¿no? O sea, no necesariamente es porque un material pueda soportar una determinada cantidad de tensión sin fracturarse, significará que este material tiene la posibilidad de uh, generar una fractura, ¿no? Porque algo que va a cambiar este punto de máxima tensión es la cantidad de veces que al alambre yo lo voy sometiendo al mismo estrés. O sea, no es lo mismo que a uno lo fastidie una vez, ¿no? Y muy fuerte, o sea, tener una discusión muy, muy fuerte, a tener pequeñas discusiones todo el tiempo, ¿no? De repente uno está preparado para soportar una gran bronca, pero no una seguidilla de broncas pequeñas, ¿no? O sea, pues uno reviente, explote, no sé, a la 50ª vez que ya empieza otra vez el lío, ¿no? Más o menos así es esta historia. La elongación es la deformación que se produce al aplicar una fuerza de tracción. El porcentaje de elongación es igual al aumento de la longitud sobre la longitud original por 100. Y va a haber una elongación, en la fase de deformación, hay porque la elongación también es un tipo de deformación, ¿cierto? En la que va a haber una elongación elástica, es decir, que el material tiene la posibilidad de regresar a su estado original, pero vamos a tener también la posibilidad de tener una elongación uh, plástica, donde ya el tema es de tipo irreversible. Perdón, un ratito. Y en cuanto a la ductibilidad y maleabilidad, esta parte yo sé que es medio complicada, ¿no? Yo les voy a pasar estas láminas, se las voy a pasar para que ustedes las tengan.
sé que los términos no se lo van a aprender ahora, pero cuando ya conversemos en algún momento en la clínica, cuando nos veamos en la clínica y hablemos propiamente sobre las propiedades de los alambres, vamos a tener, valga la redundancia, que hablar con propiedad, ¿no? Sobre lo que estamos observando en cada una de las... Para estirarlo en forma de alambre bajo una fuerza de tracción, ¿sí? Y la maleabilidad es la capacidad de martillarlo o reducirlo a una lámina muy fina sin romperlo, ¿no? Sin embargo, nosotros solemos tomar estos dos términos como sinónimos, ¿no? Ya es parte de nuestra jerga ortodóntica, ¿no? Cuando decimos que un alambre es muy dúctil, ¿no? Es porque asumimos que es muy fácil de ser doblado. Cuando hablo que un alambre es muy maleable, entonces también asumo lo mismo, ¿no? Que el alambre es muy, o sea, tiene una gran susceptibilidad para poder ser doblado, ¿no? Sin embargo, el verdadero término debería ser formabilidad, ¿sí? O sea, más que ductibilidad y maleabilidad, yo tendría que hablar de formabilidad, ¿sí? Que es la capacidad justamente de poder conformar figuras en un alambre y que éstas se vuelvan estables, ¿no? Que no se pierda esta forma. La resiliencia es la resistencia de un material a la deformación permanente. Y esta es una de las características que más nos interesan en los alambres, ¿no? Porque yo quiero que el alambre, una vez que entre a la boca y se deforme, ¿no? Me regrese otra vez las características o me dé las características que lo componían originalmente, es decir, debe tratar de regresar a su forma original, ¿no? Y me indica la cantidad de energía, esta resiliencia, la cantidad de energía necesaria para deformar el material hasta el límite proporcional. Claro, cualquier material que yo lo deforme más allá del límite proporcional perderá esta capacidad de resiliencia, ¿no? Ya no tendrá la posibilidad de regresar a su estado original. Bajo esta propiedad, como les decía, es que nosotros podemos valorar nuestros alambres ortodónticos porque es la cantidad de energía que va a producir un determinado alambre. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos comparar un resorte durante el movimiento, ¿cierto? A esto le llamamos el efecto de resorte, porque es el efecto de spring, se llama, y como la primavera en inglés, ¿sí? Spring es el resorte, ¿no? O sea, que tanto va a regresar el alambre a su estado original. La dureza, ¿sí? Es otra característica de los cuerpos y es la resistencia de un material a la fractura y representa la cantidad de energía que es necesaria para romper, ¿sí? Contrariamente a lo que uno cree, ¿no? Uno a veces habla de alto nivel de dureza, ¿no? El vidrio, por ejemplo, es un material duro. ¿Qué opinan ustedes? ¿El vidrio es un material duro o no es un material duro? ¿Qué dicen doctores? ¿Están ahí o se durmieron? Sí, doctor. Es duro pero frágil. Así es. Cuanto más duro un material, más quebradizo se vuelve, ¿sí? Porque la cristalografía interna va quitándole esa flexibilidad, ¿no? Que es lo que hace que tenga mayor resistencia justamente al quiebre, ¿no? Déjenme ver, porque hay algunas cosas que no es necesario ya, ya fueron tomadas la vez pasada. Déjenme chequear acá.
Entonces, el término real, como les decía, es formabilidad, ¿sí? A veces se le considera como sinónimo, pero en realidad ya hemos visto que no Doctor, se trata. disculpe, Cuéntame, ¿se ve la diapositiva dice ductibilidad y maleabilidad? ¿Es así la diapo o se ha congelado mi pantalla? se debe haber congelado tu pantalla o se congeló la mía, no lo sé. Porque solo se ve la Sí, diapo que dice ductibilidad y sí, maleabilidad. yo también veo Sí, esa doctor. diapo, Sí, doctor. doctor, yo también veo Sí, eso. doctor, yo también. Ya, ahora o todavía. Sí, doctor. Todavía, doctor. A ver, déjenme un momentito, voy a dejar de presentar acá. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues como les decía, una de las propiedades es la moldeabilidad, ¿sí? O formabilidad. Ya saben que en realidad el término es formabilidad, que es la capacidad que tiene un alambre de cambiar de forma en una nueva configuración antes de llegar a un punto de fractura. Entonces, para quienes han trabajado con el Giloy, por ejemplo, azul, ¿no? Y han hecho los arcos Mio, se han dado cuenta que es un alambre altamente formable, ¿verdad? O sea, tiene una gran formabilidad. Pueden hacer una gran cantidad de loops, de diseños, de dibujos que no se podrían hacer tan fácilmente con otro alambre, ¿verdad? La deflexión es la distancia a la que se desplaza cualquier punto del alambre al aplicarle una fuerza. Ya lo habíamos visto en el cuadrito cuando veíamos módulo de elasticidad, ¿verdad? La famosa relación entre la carga y la deflexión. Y el rango de amplitud de trabajo tiene que ver como la distancia en línea recta a la que puede ser deformado un alambre sin que esta deformación sea permanente. Entonces, por ejemplo, un alambre de níquel titanio tiene un gran rango de amplitud de trabajo, ¿no es cierto? Mientras que un alambre de acero inoxidable tiene un bajo rango de amplitud de trabajo, ¿no es cierto? Y esto ya lo habíamos visto anteriormente, que es la ley de Hooke, ¿no? Que son las tensiones inducidas que van a generar deformaciones hasta un determinado momento, que es el límite proporcional en cada material. Se lo mostré en un cuadrito, pero ahora se lo voy a mostrar de manera más, más formal. Entonces, cuando aplicamos una carga a un alambre, se va a producir una deformación proporcional a la fuerza aplicada. A esta ley de Hooke es a lo que se le llama también el módulo de elasticidad, ¿ya? Módulo de elasticidad o también llamado ley de Hooke, perdón, módulo de elasticidad o módulo de Jung, Jung. ¿ya? Entonces, el módulo elástico o módulo de elasticidad o módulo de Jung es el que va a medir la elasticidad de un material y va a representar esta rigidez del material dentro del intervalo de elasticidad. Y esto a través de la relación de carga-deflexión. O, como era comparado en este caso, con tensión sobre distorsión, ¿no? Pero recuerden ustedes que nosotros aplicábamos nuestras fuerzas, ¿no? Y nosotros tenemos la distorsión, ¿sí? La distorsión mental de expresar las fuerzas en gramos, ¿no? O en onzas, pero en realidad lo deberíamos expresar en newtons, ¿no? Y la forma como se genera la distorsión, ¿no? Se representa sobre metros cuadrados. Entonces sería la deformación de un cuerpo sometido a una fuerza en newtons, medido en la deformación o la deflexión en metros cuadrados. Y esto está expresado en megapascales o en gigapascales, ¿no? La unidad, acuérdense, estaba dada por el pascal. Pero nadie hace esto, o sea, y no creo que lo vayamos a hacer tampoco. Ustedes van y dicen, no, le he aplicado una fuerza de 0,25 newtons. Nos volvemos locos, pues en una conferencia entre ortodoxistas, ¿no? Esto no va a suceder
más que para el tema de los libros de texto. ¿Ya? Te van a ir a cualquier conferencia y dicen una fuerza de 200 gramos, una fuerza de 150 gramos, y nos entendemos en China, en Corea, en Europa y en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Así que bueno, tenemos nuestra propia jerga nosotros también de trabajo. ¿Ya? Pero lo que sí es importante es que esta relación, ¿sí?, se comporta de esta forma. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la curvatura era como en el caso de una relación de pareja, ¿cierto? O sea, la fuerza que está por un lado de la columna y la desviación o la deflexión, ¿no?, que es la capacidad de que se vaya torciendo, ¿no? Una primera pelea va a generar ciertos cambios en el comportamiento de esa relación, pero termina la pelea y todo regresa a su estado normal. Esta curva, ¿cierto? O sea, aumenta la intensidad de la pelea, obviamente hay una deflexión. Termina la pelea, esto, ¡pum!, regresa automáticamente a esta línea alta, ¿cierto? Regresa otra vez. Pero conforme va siendo más constante o más fuerte la pelea, ¿cierto? Entonces ahora va a haber una mayor uh, deflexión o deformación. Esto tiene un periodo, un recorrido dentro de un periodo, y tiene que haber una recuperación del alambre, ¿cierto? Pero va a llegar hasta un límite proporcional. Este es el límite proporcional donde las cosas ya empiezan a tener un cambio casi permanente. Cuando yo excedo el límite proporcional, que está por ahí nomás con el punto de elasticidad de este material, entonces ahora yo voy a tener este, una deformación ya permanente. Y es lo que hacemos nosotros cuando hacemos dobleces con nuestros alicates, ¿no? O sea, yo llevo un alambre a un punto máximo de carga hasta que hago una deformación permanente, ¿sí? Si yo excedo esto, ¿no?, y excedo esta fuerza, ¿no?, o voy excediendo los límites entre que el cuerpo puede deformarse y recuperarse, voy a terminar estableciendo el punto máximo que podría yo aplicar en la clínica, y esto se hace obviamente a propósito, se testean los alambres para poder saber hasta qué carga máxima o número de activaciones ya empiezas a perder propiedades que te pueden llevar inevitablemente al punto de ruptura. ¿Estamos? Entonces esta curva es lo que sucede normalmente con el comportamiento de todos nuestros alambres, y sobre él, como lo había mencionado bien la doctora, ¿no?, al acero se le da el valor de 1. ¿Por qué al acero le damos el valor de 1? ¿Qué dicen? ¿Por qué al acero le doy 1? ¿Qué dicen, doctores? ¿Por qué el acero es 1? ¿Ya se durmieron de nuevo? Se duermen, pues, doctores. Doctores. ¿Está? Sí, doctor. Tiene algo que ver con que él sea el 100%, porque en la presentación Erika puso que era el valor de 1, entre paréntesis Ajá. 100%. Así es. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué pasó? ¿Por qué es eso? Doctor, ¿será porque es el punto de comparación para todos los demás alambres? Así es, porque el acero, después de la caída del oro, ¿no?, el acero se volvió el gold estándar. Entonces, esa es la razón por la cual el acero va a ser ahora el 1 o será el 100%. ¿Estamos? Porque el acero se volvió el gold estándar. Entonces, el límite proporcional y elástico, ¿no?, se define como la máxima tensión que puede soportar un material sin perder la relación proporcional entre la tensión y la distorsión. Al aplicar una tensión dentro del un comportamiento elástico que va a ser reversible, ¿cierto?
fuera del límite vamos a generar una deformación permanente o irreversible. Y esto es lo que figura normalmente en los libros de texto, ¿no? Cuando nosotros vemos esta relación entre tensión y deformación y nos muestran esta curvita, ¿no? Vamos a ver el límite proporcional, el límite elástico y la resistencia a la fractura. Están casi ahí nomás, o sea, no crean que tenemos un gran rango o hay una gran distancia entre donde está el límite elástico y la fractura, está por ahí nomás. Porque una vez que hemos logrado la deformación permanente de un material, de ahí a su fractura es solamente un pequeño toque nada más. ¿Sí? El límite proporcional es aquel límite por el cual ante una determinada tensión hay una determinada deformación. ¿Sí? El límite elástico es donde finaliza la elasticidad. Y entre el límite elástico y la resistencia a la fractura existe todavía una pequeña elasticidad, pero a nivel molecular, pero ya no hay recuperación. ¿Sí? Y la resistencia a la fluencia o fractura es la auténtica deformación física. ¿Sí? Entonces, las características fundamentales que describen las propiedades de los materiales se ilustran con esta curva de esfuerzo o de flexión o carga de formación, ¿no? Esfuerzo de flexión o carga de formación, que es lo mismo, ¿no? O sea, por cada unidad de carga vamos a tener cierta cantidad de deformación y obviamente cada material va a seguir una curva diferente, ¿cierto? Entonces, cuando se estima, en este caso, ¿no?, el mecanismo elástico, ahí se analizan tres propiedades, ¿no? La dureza, que es la máxima carga que puede soportar determinado material antes de deformarse permanentemente o romperse. La rigidez, que es la relación de fuerza-distancia que mide la resistencia a la deformación, y esto se expresa como la cantidad de fuerza necesaria para ejercer determinado tipo de deformación a una determinada distancia en cierto material, y la amplitud de trabajo, ¿no?, que es una medición lineal de la distancia a la que puede ser deformado sin exceder sus límites. ¿Sí? Y vamos a pasar, creo yo, ya de una vez, para no marearlos, vamos a pasar acá a las propiedades. Entonces, cuando establecemos el grado de rigidez de los alambres, ¿sí?, obviamente acá el cromo cobalto es templado, ¿no? El acero inoxidable, que es nuestro bol estándar, se encuentra al 100%, y sobre él obviamente se han comparado otros elementos. Entonces ya podemos tener que un cromo cobalto templado, ¿no?, incluso excede los límites de rigidez del acero inoxidable, mientras que el cromo cobalto sin templar, o sea, el hiloide azul, está alrededor del 60% de la rigidez del acero inoxidable. Más o menos para tener una idea cómo funciona esta historia de la comparación de nuestro bol estándar, ¿no? Nuestro beta titanio, ¿no?, en realidad es beta titanio, conocido como TMA, es el 0.48%, o sea, 48% de la rigidez. El titanio niobio está al 28%. El titanio niobio es el gunmetal. El níquel titanio martensítico está al 0,28, el níquel titanio senítico al 0,18. ¿Sí? ¿Qué cosa es la propiedad martensítica y austenítica de un material? Esto fue algo que se expresó por primera vez dentro de las aleaciones de acero inoxidable. Pues resulta que hay dos tipos de acero inoxidable. Un acero inoxidable que es hecho a altas temperaturas y un acero inoxidable que es hecho a bajas temperaturas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de material necesito yo
realizado a muy altas temperaturas, normalmente instrumental, ¿sí? Yo quiero un cuerpo muy sólido, ¿no? O sea, si yo necesito, por ejemplo, un force para hacer extracciones, yo necesito que ese force tenga una resistencia enorme, ¿verdad? O si no, se me deforma en la mano nada más tratando de sacar una molar, ¿no? Pero en un alambre yo no quiero una gran rigidez, o sea, yo quiero un alambre más bien que tenga una gran ductibilidad, maleabilidad y por lo tanto una gran formabilidad, ¿no es cierto? O sea, yo quiero un alambre que pueda ser disminuido en su calibre hasta darme diferentes calibres de alambre para poder trabajarlo en la clínica. Quiero un alambre que pueda doblarlo y que pueda generar determinado tipo de formas que puedan darme una caracterización dentro del arco. ¿Estamos? Y esto ya no lo vamos a usar porque lo mencionó bien la doctora. Esto también, tampoco. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades de un alambre ideal? En primer lugar, que tenga gran resistencia a la fractura. En segundo lugar, que tenga una gran elasticidad. Por lo tanto, debería tener poca rigidez. En tercer lugar, que tenga una gran recuperación elástica, que tenga una gran formabilidad, que tenga la capacidad de generar una gran deflexión, que permita el ser soldado, es decir, que pueda ser unido con otras aleaciones, que sea económico, que tenga resistencia a la corrosión, que sea estético, que sea bioinerte y no permitir la adhesión de placa bacteriana y que tenga baja fricción. O sea, en realidad, doctores, esto es como las chicas cuando buscan al novio ideal, ¿no? Que no tome, que no fume, que no salga, que no le guste el fútbol, que no tenga mamá para no tener suegra, que tenga plata, que tenga carro, ¿no? Entonces no existe, pues. La verdad que eso está solamente en el mundo de, ¿cómo se llama? De Walt Disney con Blancanieves, creo que existía ahí el príncipe encantador, ¿no? El príncipe azul. Entonces, el alambre ideal no existe, porque si yo tengo un alambre que tiene grandes capacidades o grandes propiedades, jamás va a ser económico. Los alambres normalmente no son estéticos. Hay aleaciones muy buenas, pero no son bioinertes. Miren ustedes lo que pasa con el níquel de los alambres de níquel titanio, por ejemplo. O sea, tenemos contaminación por níquel, hay toxicidad por níquel, ¿no? Entonces tenemos ahí grandes complicaciones. El alambre de TMA es un alambre extraordinario, pero tiene muy alta fricción. Entonces no me sirve, por ejemplo, para hacer mecánica de deslizamiento, pero sí me permite movimientos y dobleces que están por encima del alambre de acero inoxidable. Pero no existe el alambre perfecto, ¿no? No existe el alambre perfecto. Sin embargo, hay algunas características que son deseables en un alambre para un rendimiento óptimo, ¿no? Ahí ya no estamos hablando, digamos, no estamos hablando de ideales, ¿no? Sino que estamos hablando de cosas más tangibles. La primera de ellas, doctores, es la recuperación elástica. Entonces, ¿yo qué cosa quiero de un alambre que tenga gran nivel de recuperación elástica? Pueden ustedes ver la conformación dentro de este módulo de elasticidad, ¿no? Tengo el cromo cobalto templado, tengo el acero inoxidable, el cromo cobalto sí templar, el titanio molibdeno, el níquel titanio. Pues obviamente el alambre que tiene mayor recuperación elástica es el níquel titanio dentro de esta línea de trabajo, ¿cierto? Entonces es una medida de hasta qué punto un alambre puede ser desviado sin causar una deformación permanente o exceda los límites del material, ¿no? Y está relacionado con el módulo de elasticidad del material. Entonces, si algo me interesa a mí, ¿no? Realmente de un alambre para que me dé
seguridad dentro de lo que estoy utilizando o de lo que quiero lograr dentro del movimiento dentario, será en primer lugar ver si este alambre tiene o no una buena recuperación elástica. En segundo lugar, la rigidez o tasa de carga de flexión, que es la magnitud de fuerza suministrada por el aparato y proporciona el módulo de elasticidad, ¿no? Pues una baja rigidez que me va a proporcionar la capacidad de aplicar fuerzas menores, fuerzas más constantes en el tiempo, ¿no? Mayor facilidad y precisión en la aplicación de una fuerza dada. Entonces ya hemos visto, ¿no? Que por ejemplo tienen bajo módulo de elasticidad quienes, el níquel titanio, y por eso se han convertido en los alambres de elección para los primeros movimientos dentarios, ¿no? Si yo quiero iniciar mi fase de alineamiento y nivelación, empiezo con un alambre de níquel titanio, alambre de níquel titanio 12 o 14, ¿no? Y me va a dar un bajo módulo de elasticidad, pero me va a dar una gran resiliencia y va a tener, ¿no?, una buena recuperación elástica, ¿sí? Ahora, ¿será que todas las propiedades son las mismas o necesitaré el mismo alambre en las diferentes fases de trabajo? No, porque hay fases de trabajo en las que yo voy a querer, por ejemplo, una gran elasticidad, y van a haber fases de trabajo en las que yo voy a querer una gran rigidez y en las que sí voy a querer bastante fricción, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una fase de finalización y necesito caracterizar ya las piezas dentarias a través de dobleces artísticos, dobleces en primer orden, segundo orden, tercer orden, quiero terminar de hacer el acabado. A mí no me sirve un alambre que tenga un gran módulo de elasticidad, no, al contrario, un alambre rígido, un alambre duro, que un alambre que tenga mayor módulo de elasticidad, ¿no? Un módulo de elasticidad más bien alto, ¿no? Porque quiero que el alambre no se me mueva, que realmente imprima la fuerza que yo quiero dar. Y quiero que haya fricción, quiero que el bracket no se me mueva, el alambre, para que este alambre se exprese al 100%, ¿sí? En cada fase de trabajo me va a indicar a mí el tipo de propiedad que yo voy a requerir. La otra propiedad que a mí me interesa que tenga un alambre es la conformabilidad o formabilidad, ¿cierto? Es la capacidad de que yo pueda doblar un alambre en las configuraciones deseadas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en el lado derecho un arco multiloop, ¿no?, que es un alambre de inicio de tratamiento, ¿no? Tengo estos zapatitos, por ejemplo, que me van a generar fuerzas tanto de intrusión, extrusión, como de vestibularización. O sea, van a generar fuerzas de segundo orden al mismo tiempo que me generan fuerzas de segundo orden. Tengo una T con doble helicoide que me va a dar, digamos, un mayor módulo de elasticidad dentro de este sistema. Entonces, para poder hacer todos estos diseños, obviamente necesito un alambre que tenga una alta formabilidad. Acá tengo una T de Barstow, ¿no?, que obviamente ya está deformada porque está siendo, ya ha sido activada. Hay una fuerza que está actuando dentro de la T, entonces vamos a generar obviamente una mayor deformación, ¿no? De este grupo de propiedades reales, ya no ideales, sino reales que debería tener un alambre, ¿sí? Que el módulo de elasticidad obviamente sea conocido, y yo necesito saber a ciencia cierta cuál es el módulo de elasticidad que va a tener cada alambre, ¿no?, para poder escogerlo, ¿sí? Yo necesito que esto esté perfectamente determinado. Cuando salen nuevas aleaciones, todas pasan exactamente por este mismo proceso, doctores. Cada vez que sale una aleación nueva, pasan exactamente por lo mismo. Y te la comparan contra quién, contra el gol estándar, siempre, ¿sí?
Porque a mí me interesa saber frente al bol estándar, más o menos cuál es el comportamiento elástico de esa aleación. ¿Sí? La otra propiedad que a mí me interesa es que sea biocompatible y que tenga estabilidad ambiental. O sea, ¿de qué me sirve un alambre nuevo, espectacular, si es altamente tóxico, ¿no? Entonces no voy a tener posibilidad de utilizarlo, ¿no? Entonces debe ser resistente a la corrosión, los tejidos a los cuales va a estar rodeado o va a lacerar en realidad, porque eso es lo que va a suceder con el alambre, ¿no? Deben tener la posibilidad de no reaccionar contra, contra este estímulo, ¿no? Y debe tener una estabilidad también medioambiental que permita que este alambre pueda soportar tiempos grandes después de su fabricación, ¿no? Porque yo no sé cuánto tiempo después voy a comprar un alambre, ¿sí? Miren, algunos consejos, porque ya nosotros hemos cometido errores, a alguien le va a tocar luego hacer la presentación sobre elásticos. Pero yo en el año 93 me fui a un congreso en Cancún, estaba feliz porque era la segunda vez que iba a ir a ver al doctor Graeber, ¿no? Doctor Tom Graeber. Y obviamente con eso en Cancún es una locura, porque más es lo que me pasé en la playa que escuchando el congreso. ¿Ya? La verdad que lo voy a florear. Pero la cosa es que fue la primera vez que fue un congreso, la segunda vez que iba a un congreso grande, ¿no? Y la zona de ventas era espectacular, pues. Entonces, las ofertas eran increíbles. Y me acuerdo que me traje a las TICs de 1000 colores. O sea, me traje un montón de elásticos fosforescentes, de colores pasteles. O sea, había como para hacer, o sea, 800.000 combinaciones de elásticos. El tema es que, doctores, con la humedad que tenemos en Lima, los elásticos no duran. Entonces, al año, y ustedes entenderán que tenía yo una cantidad enorme de elásticos, ¿no? Ya los elásticos se abrían, o sea, se deshacían casi literalmente en la pinza, ¿no? Entonces, entendí ahí a la fuerza la lección, ¿no? Los elásticos no se pueden comprar para almacenar. Ahí es mejor que la merma la asume el fabricante o el vendedor y siempre miren la etiqueta de la fecha eh, de fabricación para saber de que no están comprando ustedes elásticos que tengan mucho tiempo de fabricación, porque esos elásticos se van a partir, ¿sí? En cambio, todo lo que sea metálico, ¿sí? Ya sean brackets, sean tubos, sean arcos de alambre, sean ligaduras, ¿no? Ustedes las pueden guardar muchísimo tiempo, bandas, ¿no? Eso puede durar muchísimo tiempo. Yo todavía tengo algunas cosas que fueron de mi papá y que nunca las utilizó y que en algún momento yo las he podido utilizar. Resortes, por ejemplo. Mi papá tenía resortes que ni siquiera sabía para qué servían, ¿no? Él era cirujano, pero compraba todo lo que le traían, entonces por ahí encontré algunos resortes de acero, sí, pero igual funcionan, ¿no? Este, y ahí están, todavía están funcionando perfectamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, justamente por este tema de la estabilidad ambiental. Mucho ojo, doctores, con lo que compran. El otro es la capacidad de unión, ¿no? Porque es la capacidad de adjuntar auxiliares a los alambres de ortodoncia a través de la soldadura. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el alambre de níquel titanio puede ser espectacular alineando y nivelando, pero no lo van a poder soldar con nada, ¿sí? Los alambres de TMA, por ejemplo, recién aprendimos hace poco tiempo cómo podíamos soldarlo, pero necesitábamos un soldador de punto especial. No es cualquier soldador de punto el que te permite unirlo, ¿no? Entonces también esto era otro problema. Podía comprar un soldador de punto muy caro. Entonces, si vas a querer hacer hooks, vas a querer hacer colones, entonces tiene que ser un alambre, ya sea en acero inoxidable, un alambre de cromo cobalto, cobalto cromo, que son los que tienen mayor compatibilidad para poder ser unidos con otros alambres, ¿no?
Y la fricción, ¿no? Porque a la fricción, y vamos a tener oportunidad de conversar en extenso sobre este tema, a la fricción la han vuelto un cuco, la catalogaron como una especie de cuco moderno de la ortodoxia. Ya les voy a contar yo en algún momento mi propia idea al respecto, ¿no? Vamos a tener oportunidad de conversar bastante sobre el tema de fricción, ¿ya? No lo vamos a mencionar ahora. Pero se considera que el alambre o las aleaciones, ¿no? Deben darte poca fricción cuando tú no quieres mucha fricción y deben darte alta fricción cuando tú realmente quieres una mayor fricción, porque eso va a depender del tipo de movimiento o la fase de trabajo en la que te encuentres, ¿no? Pero como les digo, esto vamos a conversar más adelante. Entonces, cuando nosotros comparamos los momentos de flexión, ¿no? Yo lo tomo más o menos así, ¿no? O sea, para que quede clara la historia, ¿no? ¿Con quién se compara el acero inoxidable, por ejemplo? Con los dos Ronaldos de verdad, pues, ¿no? Ronaldinho Gaucho y ¿cómo se llama? Ronaldo, ¿no? Había que, no sé, agarrarlos a martillazos para que dejen de jugar, ¿no? Qué barbaridad para ser valientes para jugar. Y más bien Neymar es como un níquel titanio chino, ¿no? O sea, lo soplan y ya está tirado en el suelo, ¿no? Pero se para inmediatamente, o sea, tiene una capacidad de volver a reconformarse casi de inmediato una vez que el árbitro ha cobrado a favor de él, ¿no? Entonces, más o menos así funcionan los alambres también, ¿ya? Muy bien, doctores, alguna duda antes de cerrar la clase el día de hoy? Les voy a pasar después un pequeño resumen de esto, algún PDF para que lo tengan de recuerdo, ¿ya? Para que lo puedan consultar. ¿Dudas, doctores? ¿Ya están con pijama? ¿Ya se durmieron? Al arroz niño. Doctores. Aquí estamos, doctor. ¿Sí? Ah, ya. Dice que se habían dormido, me asusta. Muy bien, doctores. Vamos a dejar la clase por acá entonces. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? No se Listo, olviden de doctor. cargar las en el grupo para que las puedan Listo, doctor. compartir, ¿ya? Nos estamos viendo, chao, doctor. Listo, doctor, cuídese. Abrazo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hola, doctor. Fuerte abrazo. Buenas Buenas noches, Buenas noches, doctor.